La bondad no protege, la bondad expone. Nos han dicho que ser buenos es la clave para ser amados, respetados, recordados. Pero la historia es un cementerio de hombres nobles que murieron con sonrisas en el rostro de quienes los traicionaron. La verdad es incómoda y cruel. La bondad no salva, debilita. El mundo no respeta al bueno, lo devora. Hoy vas a descubrir por qué ser demasiado bueno no es virtud. Es un suicidio lento. La bondad parece un refugio, pero en realidad es una celda sin llave. Desde pequeños nos enseñaron que ser buenos es el camino hacia el respeto, hacia la admiración y hacia el amor verdadero. Se nos repite como un dogma: sé generoso, sé honesto, sé misericordioso. Pero detrás de esas palabras dulces hay una verdad que nadie se atreve a decir. La bondad no genera respeto, genera dependencia. Y la dependencia, tarde o temprano, se transforma en desprecio. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces elegiste ser el bueno, el que perdona, el que cede, el que da más de lo que recibe? Al principio te aplaudieron, te agradecieron, incluso te llamaron noble, pero con el tiempo, lo que nació como admiración se convirtió en exigencia. Ya no era un regalo, era una obligación. Tu generosidad dejó de ser virtud y se convirtió en deuda. El gracias se transformó en ¿y por qué no más? La bondad es un espejismo. La primera vez que ayudas despiertas gratitud. La segunda alimentas expectativa. La tercera creas un hábito. Y cuando el hábito está instalado, tu bondad ya no vale nada. Has creado monstruos de exigencia que siempre piden más, que siempre quieren más, que siempre esperan más. Lo que comenzó como admiración termina en resentimiento, porque nadie puede sostener el peso de dar sin fin. La historia lo demuestra con una crueldad aterradora. Reyes que regalaron banquetes, emperadores que financiaron fiestas interminables, líderes que abrieron sus tesoros para comprar amor del pueblo. Al principio fueron celebrados, pero cuando las arcas quedaron vacías, la multitud que los llamaba generosos fue la misma que exigió sus cabezas. Porque nadie perdona al que deja de dar. Nadie respeta al que se agota en el intento de complacer. Lo mismo ocurre en la vida diaria. El jefe que intenta agradar a sus empleados con favores constantes pierde autoridad cuando no puede conceder uno más. El amigo que siempre paga, que siempre está disponible, que siempre dice sí, descubre que el día que dice no ya no es amigo, es enemigo. El amante que regala sin medida termina convertido en proveedor de caprichos, y cuando los regalos se acaban, también se acaba el afecto. La bondad sin estrategia es un veneno dulce. Te hace sentir bien, te hace sentir superior, incluso amado, pero es una droga que desgasta tu poder. La gente se acostumbra, deja de agradecer, empieza a exigir y finalmente te desprecia por no dar más. Lo que alguna vez fue virtud se vuelve un defecto fatal. Por eso la bondad no es un principio, es un instrumento. Puede usarse para ganar lealtad, pero solo cuando se administra con frialdad, cuando se da poco y en el momento exacto. Porque el que da sin cálculo no inspira amor verdadero, inspira hambre. Y ningún hombre puede alimentar un hambre infinita. La generosidad es uno de los engaños más peligrosos que existen. Nos seduce, porque al dar sentimos poder, sentimos control, sentimos que los demás nos miran con admiración. Cuando regalamos, cuando perdonamos, cuando nos mostramos nobles, la multitud aplaude. Pero esa ovación es un espejismo. Lo que parece respeto es solo dependencia disfrazada. Y la dependencia nunca termina en gratitud, siempre termina en odio. Mira hacia atrás en la historia. Los emperadores romanos ofrecían pan y circo para mantener al pueblo contento. Mientras el trigo y los espectáculos abundaban, eran venerados como dioses. Pero cuando la abundancia desaparecía, la multitud no recordaba los años de fiestas, ni las toneladas de trigo regaladas. Solo recordaba el hambre del presente, y ese hambre se transformaba en rabia. El amor comprado por la generosidad es siempre un amor prestado, y la deuda se paga con sangre. Lo mismo ocurrió con reyes medievales, que repartieron riquezas para ganar la lealtad de nobles y cortesanos. Sus salones
rebosaban de banquetes, música y regalos. Pero la lealtad que parecía firme se desmoronaba en cuanto el tesoro quedaba vacío. Los mismos que reían a su lado en los banquetes se transformaban en conspiradores, acusándolos de débiles, miserables e incapaces de sostener el reino. Porque la generosidad no compra lealtad verdadera, solo renta compañía mientras las monedas siguen cayendo. Este patrón no es exclusivo de los poderosos. Ocurre en todas partes. El jefe que otorga demasiadas concesiones descubre que sus empleados ya no ven esas concesiones como regalos, sino como derechos adquiridos. El día que intenta poner un límite, la gratitud desaparece y lo reemplaza el resentimiento. El amigo que siempre paga las cuentas se convierte en billetera andante. Cuando deja de hacerlo, se convierte en traidor. El padre que nunca dice no termina criando hijos que lo desprecian, porque lo que una vez fue amorosa indulgencia se vuelve símbolo de debilidad. La crueldad de la generosidad constante es que no tiene memoria. Nadie recuerda el 10º favor. Todos recuerdan el único que fue negado. Nadie agradece el sacrificio acumulado. Todos reclaman el vacío del presente. La bondad acumulada no es un tesoro, es un veneno que mata lentamente la autoridad del que la ofrece. Machiavelli fue implacable en esta lección. Es más seguro ser visto como frugal que arruinarse siendo generoso. La frugalidad puede despertar murmullos de avaricia, pero preserva lo esencial, la fuerza, los recursos, el poder. La generosidad, en cambio, puede parecer noble, pero vacía los cofres, debilita el poder y deja al líder desnudo frente a quienes alguna vez lo alabaron. El que da sin medida pierde algo más valioso que su riqueza, pierde el respeto, porque los hombres no respetan lo que sienten que les pertenece por costumbre, respetan lo que temen perder. La generosidad constante transforma el regalo en obligación, la obligación en derecho y el derecho en desprecio. Por eso, el sabio no da siempre, no da a todos, no da sin cálculo. El sabio raciona. Su generosidad es esporádica, quirúrgica, diseñada para que el receptor nunca olvide el momento ni se atreva a darlo por sentado. Una dádiva dada en el instante justo puede amarrar una lealtad más duradera que 100 favores malgastados. La clave no está en dar más, sino en dar con precisión. La bondad sin estrategia alimenta monstruos. La bondad con estrategia los domestica. El mundo no castiga la maldad con la misma severidad con que castiga la ingenuidad. La maldad despierta miedo, resistencia, incluso respeto. La ingenuidad disfrazada de bondad despierta desprecio. Y sin embargo, miles de personas caen en esta trampa. Creen que ser siempre buenos es la llave de la lealtad y el amor. Pero en realidad, lo que siembran es dependencia, abuso y finalmente, traición. Mira a tu alrededor. El empleado que nunca dice no al jefe termina siendo el esclavo invisible de la oficina. Le cargan tareas que no son suyas, se aprovechan de su silencio, y cuando llega el momento de ascender a alguien, no lo eligen a él. Porque no lo ven como fuerte ni como valioso, lo ven como reemplazable. Su bondad no le compró respeto, le compró invisibilidad. El amigo que siempre está disponible, que siempre paga, que siempre cede, descubre tarde la verdad más cruel. Cuando deja de dar, deja de importar. Su amistad no era amor, era conveniencia. Y lo peor es que quienes lo rodeaban ni siquiera lo reconocen como víctima. Lo llaman egoísta el día que decide pensar en sí mismo. El amante que se desvive por complacer, que perdona todas las traiciones, que nunca impone un límite, cree que está construyendo un amor inquebrantable. En realidad, está cavando su propia tumba emocional, porque nadie respeta a quien no sabe decir basta. Nadie admira al que se arrastra. La devoción excesiva no genera amor, genera desprecio. La historia no se cansa de repetir esta lección con sangre. Julio César, en un gesto de bondad calculada, perdonó a muchos de sus enemigos políticos. Creía que la clemencia lo haría ver como un unificador. Lo que recibió a cambio fueron 23 puñaladas en el Senado. Ricardo II de Inglaterra concedió perdón a los nobles que se rebelaron contra él.
convencido de que su misericordia traería paz. Su recompensa fue la traición y el destronamiento. El error no fue falta de armas, no fue debilidad militar, fue debilidad de virtud. Creyeron que la bondad sería vista como fortaleza. No entendieron que, en política y en la vida, la bondad predecible se convierte en permiso, y cuando los enemigos saben que el castigo nunca llega, se atreven a todo. El mismo patrón lo ves en tu día a día. La persona que nunca pone límites en una relación termina siendo utilizada. El padre que siempre perdona termina criando hijos que lo desprecian. El jefe que evita confrontar por miedo a parecer duro termina perdiendo el respeto de todos. La bondad sin filo se convierte en una invitación abierta al abuso. Machiavelli fue despiadado al describirlo. La bondad debe ser usada como máscara, nunca como piel. Mostrar misericordia puede ser útil, pero solo si se aplica en el momento justo y para reforzar el poder. Mostrar generosidad puede consolidar una lealtad, pero solo si se hace con medida. Mostrar honestidad puede inspirar confianza, pero jamás debe dejarte desnudo. La bondad absoluta no inspira amor, inspira pruebas. Te prueban para ver hasta dónde pueden llegar. Te empujan para descubrir si eres capaz de resistir. Y si nunca resistes, si nunca devuelves el golpe, el respeto muere. Lo que al principio fue admiración se transforma en burla. Lo que parecía noble se convierte en debilidad. Por eso la bondad no debe desaparecer, pero sí debe ser domada. Un líder, un padre, un amigo, un amante, todos necesitan aprender lo mismo. El respeto no nace de ser bueno siempre, sino de saber cuándo dejar de serlo. Porque el que nunca muestra filo, el que nunca marca límites no es recordado como virtuoso. Es recordado como débil. El mundo no se guía por la verdad, se guía por la apariencia. Puedes ser honesto en secreto, compasivo en silencio, generoso en privado, pero si no lo pareces en público, nadie lo creerá. Y lo más perturbador, puedes ser cruel en la sombra, manipulador en tus actos, calculador en tus decisiones. Y si proyectas la imagen correcta, la multitud te llamará virtuoso. Lo que vale no es lo que eres, es la máscara que llevas. La historia está llena de máscaras. Gobernantes que ejercieron crueldad despiadada en la penumbra, pero que en público ofrecían gestos teatrales de misericordia, han quedado grabados como líderes justos. Reyes que arruinaban a sus enemigos en secreto, pero que frente al pueblo daban un espectáculo de generosidad, son recordados como sabios y nobles. El pueblo nunca vio la sangre derramada en los pasillos del poder, solo vio las sonrisas calculadas en los balcones, y eso fue suficiente. La misma lógica opera hoy en cada rincón. El jefe que oprime a sus empleados tras bambalinas, pero se muestra sonriente hablando de equipo y unidad, es visto como un gran líder. El político que roba y manipula, pero dona públicamente a causas sociales, es celebrado como filántropo. Incluso en lo personal lo sabes. Personas que aparentan compasión, pero solo piensan en su conveniencia, son tratadas como modelos de bondad porque nadie se atreve a mirar detrás del telón. El problema no es solo que los demás crean la máscara. El verdadero peligro es cuando quien la lleva comienza a creer en ella. El rey que actúa la misericordia tantas veces termina convencido de que realmente es misericordioso. El gobernante que interpreta la generosidad termina creyendo que su riqueza es infinita. El hombre que repite discursos de honestidad empieza a pensar que ya no tiene nada que ocultar. Y ahí comienza su caída. Porque una cosa es usar la máscara como herramienta y otra es olvidar que es un disfraz. Los que sobreviven al paso del tiempo, los que dejan huella en la historia y en la memoria de los hombres, nunca olvidan esa diferencia. Ellos sonríen mientras planean, hablan de paz mientras preparan la guerra, ofrecen un gesto de clemencia sabiendo que refuerza su poder más que 100 castigos. La máscara es su escudo, pero nunca su piel. Y aquí está la verdad que la mayoría se niega a aceptar. Las personas prefieren la ilusión antes que la realidad. Prefieren creer en la bondad proyectada que en la crudeza de lo oculto. Se aferran a la máscara porque la máscara tranquiliza. Les da la esperanza
de que la virtud existe aunque no sea real, y por eso quien domina el arte de la apariencia gobierna incluso sobre los más lúcidos. Pregúntate, ¿cuántas veces has caído en esa ilusión? ¿Cuántas veces has admirado a alguien no por lo que hizo, sino por lo que aparentaba ser? Esa es la fuerza de la máscara. No necesita verdad, solo necesita ser creíble. Por eso, la bondad auténtica, sin estrategia, es un lujo que pocos pueden permitirse. Lo que mantiene en pie a los poderosos no es la pureza de sus actos, sino la perfección de su actuación. La misericordia parece la cima de la virtud. Perdonar, conceder, dar otra oportunidad, todo eso nos hace sentir nobles, casi superiores moralmente. Pero aquí está la herida que pocos aceptan mirar. La misericordia, cuando es constante y sin límite, no inspira respeto, inspira abuso. El que perdona siempre no es admirado, es visto como débil. El que concede sin consecuencias no es amado, es despreciado. Machiavelli lo dejó claro. Es más seguro ser temido que amado, porque el amor es volátil, depende de la conveniencia, cambia con las estaciones. Hoy te aman porque les das lo que desean, mañana te odian porque alguien más les ofrece algo mejor. El amor es una cuerda frágil que se rompe al primer tirón. El miedo, en cambio, toca una fibra más profunda, la supervivencia. El miedo no necesita gratitud, necesita cálculo. El miedo obliga a pensar 2 veces antes de traicionar. Esto no significa que el poder deba sostenerse solo en la crueldad. El terror absoluto genera odio, y el odio tarde o temprano se convierte en rebelión. El arte verdadero está en el filo. Saber castigar con precisión quirúrgica, nunca por capricho, siempre con un propósito. Saber mostrar misericordia, pero rara vez, de forma calculada, para que el recuerdo del perdón sea tan fuerte como el miedo al castigo. Esa mezcla es la que crea obediencia duradera. Míralo en tu vida cotidiana. El padre que nunca impone límites pierde la autoridad de sus hijos. El que castiga siempre sin medida cría odio y resentimiento. Pero aquel que sabe equilibrar, que marca límites con firmeza y a veces, solo a veces, concede un perdón memorable, es el que se gana respeto real. Lo mismo ocurre en una empresa, en una relación, en un reino o en un imperio. El equilibrio entre miedo y misericordia es lo que sostiene la lealtad. Y detrás de todo, late la verdad más incómoda. A veces los fines justifican los medios. Un gobernante que se aferra a la pureza moral mientras su pueblo cae en el caos no es virtuoso, es negligente. La historia no lo recordará por ser bueno, lo recordará por haber fracasado. Porque los pueblos al final no lloran la falta de bondad, lloran la falta de estabilidad. El mismo principio rige en lo personal. El padre que se niega a corregir por miedo a parecer cruel, condena a su hijo al fracaso. El amante que se aferra a un vínculo podrido por miedo a herir, prolonga el sufrimiento de ambos. El líder que se niega a tomar decisiones duras para conservar su bondad, arriesga todo lo que intenta proteger. En todos esos casos, el apego ciego a la virtud no salva, destruye. Por eso la bondad, la misericordia y la honestidad no deben ser eliminadas, pero sí deben ser dominadas. Deben ser armas, no cadenas. Úsalas cuando fortalezcan tu posición, no cuando te desarmen. Muestra misericordia cuando tu enemigo ya esté de rodillas, para que recuerde siempre que lo perdonaste, pudiendo destruirlo. Muestra generosidad cuando sepa, el que entiende esta verdad se salva, el que la ignora se condena, porque la historia no recuerda al bueno que se sacrificó en nombre de una pureza inútil. Recuerda al que sobrevivió, y los que sobreviven no son los que confunden bondad con estrategia. Son los que saben que la bondad, usada sin medida, es un veneno, pero usada con cálculo es el disfraz perfecto, la máscara que protege al verdadero poder. Así lo brutal queda claro. La bondad no es fuerza, es exposición. El amor no es lealtad, es conveniencia. Y el poder no lo conserva el que actúa con pureza, sino el que sabe cuándo ensuciarse las manos. La pregunta que queda entonces es esta. ¿Quieres ser recordado como alguien bueno que fue devorado
o como alguien despiadado que supo sobrevivir?